Recientemente estaba leyendo una historia bastante conmovedora y la historia está enfocada en un hombre o en un soldado de un país lejano de apellido López. Su historia es bastante interesante y quiero hacer una analogía con lo que es la vida del creyente hoy. Pero permítame entrar en contexto con la vida de este soldado para que vayamos allí comparando luego. Hermanos, este hombre estaba en medio de una guerra brutal, estaba en medio de un conflicto de países. Y en los conflictos de países no hay horas de descanso, no hay hora para comer, no hay horas para dormir. Mientras que haya guerra, el soldado debe estar enfrente de la batalla. Y este hombre estaba allí, bajo el frío, sin dormir, sin comer, debilitado, con los cañones activados hacia su dirección, con las fuerzas que ya le decía ya agotadas. Y un compañero, viéndolo en ese estado crítico, le dice: López, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué sigues aferrado a ese fusil en esa trinchera? Y hermanos, López dice su historia, que escuchó esas palabras y guardó silencio. Y por un momento metió la mano en su camisa y sacó un papel arrugado, la cual era una foto de su familia. Y empezó a verla. Y dijo lo siguiente: resisto porque lo que me espera en casa es mucho más grande que el miedo que siento aquí. Yo resisto porque lo que me está esperando en casa y yo estoy ahora viendo en este papel arrugado es más valioso que el miedo mismo que estoy sintiendo ahora. Y queridos hermanos, la semana pasada el pastor Robinson nos hablaba de un mensaje de urgencia. Él hablaba que el fin viene y el fin viene y está más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Y en ese mensaje de urgencia se nos advirtió que las trincheras de la fe están siendo atacadas y que muchos soldados han soltado su fusil. Y por eso Juan dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, mucha gente cuando empieza la guerra abandona la batalla, desertan, dicen: eso no es para mí. Y prefieren morir como cobardes que morir como guerreros. Y quizás en la mañana de hoy usted ha llegado también así, debilitado, con el corazón quizás roto, con las pruebas del día a día hasta el cuello, afligido, y quizás con una voz que le dice: abandona. Ríndete. ¿Por qué seguir siendo cristiano? Desde el día que eres cristiano, las pruebas han aumentado. Desde el día que eres cristiano, ahora la casa parece un infierno. Desde el día que eres cristiano, ahora pareciera que tuvieras un título que dice aquí: eliminado, no querido, desahuciado. Hermanos, esa es la voz del enemigo y quizás es el pensamiento que en algún momento usted ha tenido. Y quizás se ha preguntado: pero ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena tanto sacrificio por una fe que el mundo ataca con toda su fuerza? ¿Es de valor seguir creyendo en algo que el mundo ataca sin clemencia? Hermano, la respuesta es un rotundo sí. Sí. Y Dios les trajo hoy a este lugar, a usted y a mí, para recordarnos que nosotros no estamos en una religión, o nosotros no resistimos por una religión. Nosotros resistimos porque aguardamos la esperanza de ver a nuestro Rey de Reyes cara a cara. Y es por eso, hermanos míos, que así como el soldado López sacó aquella fotografía para recordarse
o recordarle a su mente, a su corazón y a su alma por qué él estaba resistiendo, usted y yo hoy necesitamos sacar, no de nuestra camisa, sino sacar la palabra de Dios, esta fotografía, estas miles de páginas que nos ayudan hoy a resistir y a andar por fe. Y es por eso, hermanos míos, que teniendo esto en la mano, teniendo su palabra, el mensaje de esta mañana lo he titulado "Vale la pena resistir". Y yo quiero que usted guarde esta verdad en su corazón. Vale la pena resistir. ¿Y saben por qué vale la pena resistir? Porque la Biblia dice que vale la pena. Y hoy Juan, hermanos, por medio del pasaje que leímos, nos va a recordar que la resistencia no es algo agotador, sino el dulce descanso de saber que hay algo mejor. Que hay algo mejor que lo que hoy vemos, que hay algo mejor que la circunstancia por la que estamos viviendo, que hay algo mejor de lo que este mundo ofrece como bueno. Y es allí donde quisiera que usted entienda, hermano, que debemos seguir afirmados, sostenidos en Dios, porque hay algo mejor, pero eso algo mejor se va diluyendo cuando no recordamos. Eso algo mejor se va diluyendo cuando no nos sentamos a reflexionar por ello. Y es allí donde me gustaría tratar en el primer punto. La resistencia comienza en la memoria. La resistencia comienza en la memoria. Y quiero que volvamos a leer el versículo 24 de Primera de Juan, capítulo 2. Vean cómo Juan les dice a estos hermanos que estaban siendo bombardeados y que otros habían abandonado la fe lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes, permanezca en nosotros. Hermanos, hay algo que actualmente está pasando en nuestra sociedad. Y como cristianos no somos aislados de la sociedad. Y por lo tanto nos está pasando a nosotros. Hoy la gente anhela con ansias lo que es novedoso, lo que es nuevo, lo que es atractivo, lo que nadie ha visto antes. Y Juan dice que debemos permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Es decir, la verdad con la que fueron instruidos desde el primer día de su fe debe ser la misma o el mismo mensaje que hoy estén anhelando y deseando. Y si vamos nuevamente a la historia del soldado López, este soldado no sacó de su camisa una revista de novedades. Él no sacó de su camisa una nueva táctica de guerras. Él sacó de su camisa una fotografía de lo que él ya amaba: su familia. Él sacó a flote lo que le daba resistencia y lo que le hacía recordar a su memoria por qué valía la pena resistir. Hermanos, el apóstol Juan nos dice que debemos resistir ante los ataques de los falsos maestros. Y para ello no necesitamos nuevas luces, para ello no necesitamos una nueva Biblia, para ello no necesitamos culto más luminoso, para ello necesitamos volver al principio. Vuelvan al principio. Y en medio de esta generación que se aburre tan rápido, esto lleva a muchos cristianos a irse o a saltar de iglesia en iglesia, buscando la frescura del Espíritu, buscando la revelación nueva. Por eso Juan dice: cuidado, vuelvan al principio. Eso no es lo que habéis aprendido. Eso no es en lo que fueron instruidos. Pero pastor, necesitamos entrenar nuestro espíritu y por lo tanto, así como alguien va al gimnasio y llega a
a un punto donde debe exigirse más y debe practicar en nuevas máquinas, así debemos hacerlo en el Señor. Eso es falso. Necesitamos ejercitarnos en lo que Él nos ha dejado. Necesitamos recordar a nuestra alma continuamente lo que Él nos ha revelado, porque esa es la verdad absoluta de Dios. Y es por eso que hoy la gente se ve envuelta y engañada por estos falsos apóstoles, pastores y maestros, por buscar cosas nuevas. Y es allí donde el profeta Jeremías levanta la voz y dice que debemos preguntar por las sendas antiguas. Debemos volvernos allá, no buscar algo nuevo. Y alguien ha dicho, si algo es nuevo, no es de Dios, y si es de Dios, no es nuevo. Porque es que Dios es inmutable. Lo que dijo Dios desde el principio se mantiene hoy, mañana y siempre. Su consejo, dice la Biblia, permanece para siempre. Pero las nuevas revelaciones, las nuevas visiones, así hagan llover milagros todos los días. Si no están conforme a la Escritura, deséchelo. Es falso, es mentira. Los falsos maestros también hacen milagros. El diablo también hace milagros y son arrastrados aquellos que no quieren obedecer la verdad que ha sido revelada desde el principio. Y aquí hay una buena pregunta para hacernos. ¿Qué estamos buscando hoy? ¿La revelación que se nos ha dado desde el principio o algo novedoso para ilustrar nuestra alma? Hermanos, la verdad que nos salvó el primer día es la misma verdad que te va a sostener hasta el último día. El evangelio no necesita una actualización, necesita que nosotros echemos raíces en él. El evangelio no necesita ser actualizado, necesita que usted y yo echemos raíces en él. Así que, hermanos, en esta misma línea de pensamiento, el autor y escritor John Owen dijo lo siguiente: la fe no se alimenta diariamente de la fe que no se alimenta diariamente de las verdades antiguas, pronto se rinde ante los errores nuevos. La fe que no se alimenta diariamente de las verdades antiguas, pronto se rinden ante los errores nuevos. Volvamos al principio. Recuerde el principio. Recuerde lo que ha creído. Y hermanos, cuando hablamos de recordar, no es solo un ejercicio mental, un ejercicio intelectual. Cuando hablamos de recordar, es un acto de voluntad. En la Biblia, cuando hablamos de que debemos memorizar lo que hemos oído desde el principio, no es otra cosa que el principio de vivir conforme a la verdad. Y mucha gente dice, bueno, es que yo me sé el evangelio, yo sé que es el evangelio, incluso se lo puedo definir. El evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es verdad. Pero hermanos, el evangelio no solamente necesita ser recordado en la cabeza, necesita ser vivido en nuestro interior, necesita ser encarnado por usted y por mí. Necesita ser visible. Yo no le puedo decir a otros, el evangelio es poder de Dios para transformación o es poder de Dios para salvación si yo mismo no muestro una vida salvífica o transformada. Recientemente le decía a un grupo de hermanos que me encontraba en un lugar donde alguien le estaba predicando a otro y le decía, el evangelio es poder de Dios. Y esta persona así muy relajada, muy tranquila y con una voz pasiva le dijo, ¿y cuándo te va a transformar a ti? Hermanos, el evangelio no solamente necesita ser recordado, necesita ser evidenciado. Y esto es lo que Juan ha venido hablando en su carta. No todos los que dicen que son. La evidencia de que usted y yo somos del Señor, de que usted y yo somos de Él, es que hoy día guardamos su palabra, es que hoy día recordamos y aplicamos lo que Él nos enseñó desde el principio.
¿Y qué nos enseñó desde el principio, pastor? Bueno, nos enseñó desde el principio que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él nos enseñó desde el principio que usted y yo debemos andar en luz porque Él es luz. Él nos enseñó desde el principio que usted y yo debemos ser justos porque Él es justo. El evangelio no ha cambiado. Sigue siendo y será el mismo para siempre. Entonces, hermanos, cuando sacamos de nuestra memoria el evangelio, la consecuencia va a ser no cumplirlo. Y la consecuencia de no cumplirlo es que usted y yo vamos a estar expuestos, vamos a ser vulnerables a la mentira y falsedad de aquellos que con astucia pervierten el evangelio para su propia perdición. Así que, en segundo lugar, la permanencia es y debe ser una conexión. Y noten que Juan no se queda solamente lo que escucharon desde el principio, sino que sigue diciendo, si el mensaje permanece en ti, tú permaneces en Dios. La evidencia de que yo estoy en Dios es que el mensaje permanece en mí. Y si el mensaje permanece en mí, yo voy a reflejar al Dios que está en mí. ¿Sí entendió este trabalengua? Una cosa no puede ser sin la otra. Yo necesito conexión. Y esta es la misma advertencia que vemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1. El autor de esta carta dice, por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo creo que eso está clarísimo. Y quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted sabe por qué mucha gente se va de la iglesia? ¿Sabe? ¿Quiere que se lo diga? Hermano, mucha gente se va de la iglesia no porque el mundo sea muy fuerte. No es porque el amor entre los hermanos de la iglesia no exista, como algunos justifican. Las personas que se van de la iglesia es porque dejaron de atender lo que habían oído desde el principio. Es porque han dejado de oír la voz de su pastor, porque mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco, y ellas me conocen a mí. Hermanos, el deslizamiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Nadie se descarría de hoy para mañana. Hubo una desconexión que fue interfiriendo en su vida y crecimiento espiritual, y por lo tanto eso termina en un caos final. Eso es algo progresivo. Nadie le es infiel a su esposa de la noche a la mañana. Primero se piensa, luego se escribe, luego se identifica, luego se pauta una cita, luego de la cita hay muchas cosas que suelen suceder. No ocurre de la noche a la mañana. Por eso que cuando alguien cae y dice, bueno, no sé cómo me encontré en ese lugar. No, eso fue premeditado. Y como dicen los abogados, fue hecho con alevosía y premeditación. Entonces, si usted y yo dejamos que el mensaje de la cruz se enfríe en nuestros corazones, comenzaremos a soltar el fusil. Comenzaremos a abandonar la fe. Comenzaremos a desconectarnos de nuestro buen Dios. Y pudiéramos decir, pero hermano, es que usted no está viviendo la prueba que yo estoy viviendo. Pudiéramos justificar, hermano, pero usted no sabe con quién yo vivo para permanecer en lo que he escuchado desde el principio, como lo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Quizás muchos se pueden justificar, pero hermanos, Él nos ha dado todo lo necesario para vivir la vida de piedad que Él quiere que vivamos. Por lo tanto, resistir no es terquedad humana, sino más bien lealtad al mensaje del evangelio.
Se lo voy a repetir nuevamente. Resistir no es terquedad humana. Yo no resisto porque estoy en prueba. ¿Hasta cuándo voy a resistir esta prueba? No, cada prueba, cada situación ha venido a su vida con el propósito de que ésta cooperen para bien. Y el bien que Dios está operando y cooperando en los propósitos que Él tiene para con nosotros es que Cristo sea formado en usted y en mí. Por lo tanto, yo no resisto por terquedad humana, yo resisto por lealtad al mensaje del evangelio, que no es otra cosa que salvación. Y por otra parte, y antes de seguir, hermanos, hagamos una pausa y volvamos al soldado López. El soldado López sacó una fotografía, un papel arrugado que le permitió resistir porque había algo mejor. Y yo quiero que usted medite en esta pregunta en su corazón y le dé respuesta a la misma en su mismo corazón. Y la pregunta es esta: ¿qué fotografía estamos mirando hoy en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas y circunstancias? ¿Las promesas inmutables de Dios o las opiniones cambiantes del mundo? ¿Qué fotografía estamos viendo hoy? Y piénselo bien por un momento, hermanos. Piénselo bien, porque solo el que atesora lo que oyó desde el principio tiene la capacidad y la fuerza para resistir hasta el final. Pablo decía, esta breve tribulación momentánea no es comparada con el peso de gloria que en mí ha de manifestarse. Se le había manifestado. No antes le iba peor, pero él resistía porque hay algo mayor. ¿Por qué resiste usted hoy? Y hermanos, como la resistencia no radica en cuán fuerte soy yo, el Señor nos ha dado una promesa y una provisión divina para resistir. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Y quiero que vuelva a leer el versículo 25 de Primera de Juan, capítulo 2. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? ¿Cómo? La promesa que Él nos hizo es la vida eterna, la cual debe ser el combustible de nuestra esperanza. La vida eterna, esa promesa debe ser el combustible que hoy nutra, llene mi esperanza para poder seguir resistiendo. Y hermanos, volvamos a López por un segundo. No quiero que deje a López atrás. Volvamos al soldado López. ¿Por qué López no soltó el fusil? Él vio la foto. Él vio la casa. Él vio su familia. Había algo allí especial. Y la fotografía no era un invento, no era una ilusión, no era la inteligencia artificial, era su familia. Y eso le daba energía para resistir. Pero deténgase un momento y entienda esto. A nosotros se nos promete la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? A veces nos maravillamos diciendo, Dios nos promete vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna? Hermanos, la vida eterna no es solo un lugar, porque a veces pensamos en la vida eterna como en el cielo. Hermanos, la vida eterna es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Él en Juan 16:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre y al que has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, la promesa que tenemos es que la vida eterna es la persona que hoy está en usted y está en mí. Y se llama Jesucristo. Es vivir una vida plena en Él. Y no solamente aquí, sino después de la muerte. Hermanos, entienda
bien esto. No resistimos para llegar a aquellas calles de oro y mar de cristal. Eso es motivacional. ¡Wow! Un lugar. ¿Sabe lo que es vivir en calles de oro? Contemplar el mar de cristal. Eso debe ser glorioso. Pero hermanos, si de eso se trata la vida eterna, entonces Dios difícilmente sería adorado, glorificado y exaltado por nosotros por toda la eternidad. Entonces, la vida eterna es vivir por los siglos de los siglos con nuestro Rey soberano. Es vivir por los siglos de los siglos adorando al Rey de Reyes junto a aquellos ancianos que se postran y ofrecen sus coronas y dicen: santo, santo, santo es el Cordero, el que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. De eso se trata la vida eterna, de disfrutar de Cristo para siempre. Pero quizás algunos dirán: bueno, pero hay que morirse para ver si eso es verdad. Pero ¿qué tan cierto es eso que tú dices? ¿Cómo yo puedo comprobar de este lado de la eternidad que la vida eterna no es un lugar y yo vivir eternamente, sino que es Cristo mismo? Hermanos, ante esa pregunta podemos responder: es la vida eterna porque Cristo es nuestro hogar, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra recompensa, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro consuelo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, pero el que no tiene a Cristo no tiene nada teniéndolo todo. Ese es tener y disfrutar la vida eterna, tenerlo a Él. Y escuchen esto, amada iglesia. López resistía en la guerra, se sacrificaba en la guerra porque sabía que su esposa e hijo eran reales. Él sabía que en un hogar le esperaban. Y de la misma manera usted y yo hoy resistimos, no porque nos pintaron una historia bonita, no porque nos dijeron que al parecer hay algo especial después de la vida. No, nosotros resistimos porque nuestro Rey soberano dijo: y yo me voy y les prepararé el lugar, y luego vendré a usted y los tomaré a mí mismo y me lo llevaré. Nuestro Rey nos espera en casa. Él prepara lugares para usted y para mí. Si eso no nos da el combustible para resistir, nada ni nadie nos lo va a hacer, hermano. Nada ni nadie nos los va a dar. Él es nuestro consuelo. Por eso Él dice: no se turbe vuestros corazones. Cree en Dios, cree también en mí. Pero hermanos, hoy los falsos profetas, maestros y apóstoles han degradado esta verdad. Porque hoy es más fácil decir que Dios tiene planes para nosotros, y no planes de mal, sino planes de bien, que te vaya muy bien económicamente. Pero hermanos, la vida cristiana no consiste en cuánto dinero usted tenga en la cuenta. Consiste en cuánto la gracia de Dios le ha alcanzado, en cuánto amor de Cristo está en usted. Si el amor, o más bien, si el amor por Dios hacia su pueblo se midiera por lo que usted y yo tenemos, por las comodidades que tenemos, entonces Dios odiaba a los apóstoles, a los verdaderos, porque ellos tuvieron que pasar por bastantes pruebas y dificultades. Y Pablo dijo: en medio de esas pruebas he sabido contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. ¿Y vivir en la escasez falta de fe? No necesariamente. No necesariamente. Y después él termina sellando esta verdad diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, la gente y el mundo hoy ofrece cosas buenas, entre comillas, pero el mundo y sus deseos pasan. Pero el que permanece en Dios, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar?
Yo voy a hacer aquí una combinación entre Juan y Pedro. Según Pedro, aquellos que permanecen se les dará, no por permanecer, sino por la gracia de Dios, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Eso es glorioso. Mientras el evangelio es blasfemado por los que se pierden, por falsos maestros y apóstoles, usted y yo debemos levantar la voz y honrar al Dios del evangelio que se nos ha sido regalado por gracia. Y honrar el evangelio es hablar el evangelio. Así que, hermanos, usted y yo no estamos resistiendo por nada, estamos resistiendo por todo. Y cuando piense en todo, piense en Cristo. Así que cuando el lodo de la prueba llegue al cuello, cuando la tentación venga, mire su fotografía espiritual. Mírese usted mismo y no como los psicólogos hacen. Mírense en el espejo y vea a la persona que Dios está transformando. Vea a la persona que el que comenzó en él la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y tome ánimo y consuelo y combustible para resistir. Hermanos, somos privilegiados de ser instrumento en las manos de nuestro Dios. Así que cuando venga la tentación y te diga abandona, no lo hagas. Cuando venga el mundo y te diga vale la pena servir a la iglesia, diga sí vale la pena, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿qué tanto haces tú en esa iglesia? ¿Qué tanto sirves tú al Señor? Servimos al Señor porque Él es nuestro todo, nuestra vida, todo lo que tenemos, hermano, para no entrar en detalle, es del Señor. Y por eso le servimos. Así que cuando venga la prueba, ya sabe qué responder. Pero quizás algunos digan, pero ajá, hermano, pero es que, sí, hermano, yo también me he puesto, pero es que, sí, aunque pertenecemos a Cristo, aunque hay una herencia reservada para usted y para mí, incontaminada, inmarcesible, hay una realidad. Todavía estamos en la trinchera. Todavía el lodo y las pólvoras de la guerra están en nuestros cuerpos. Pero aunque la meta se vea difícil, tenga la convicción de que es segura. Y es segura porque Cristo está con nosotros. Así que Dios no solo nos da una promesa, también nos dejó un suministro constante para no perdernos en el camino. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer punto. En medio de la guerra, no podemos solo. En medio de los conflictos, no podemos solo. Y es por eso que el Señor nos ha dejado su unción. Y vean que el apóstol Juan sabía que la guerra no iba a ser fácil y que nosotros humanamente no íbamos a tener la resistencia necesaria. Y él lanza una advertencia sobre aquellos que intentarán engañarnos. Y dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y volvemos a López. ¿Usted cree que López allí en la guerra no escucharía la voz de sus enemigos? Esa voz que se infiltra diciéndole, tu país se rindió. López, tu general está olvidado. Y se reirían a carcajada diciéndole, no tiene sentido que sigas allí. Ríndete. López, no vas a volver a ver a tu familia. ¿Cómo podía López mantenerse firme ante esas voces?
Todo soldado tiene un radio, ¿verdad? Pero en el radio, aunque esas cosas se escuchaban en el aire, había un comandante diciéndole: López, sigue. López, muévete a la izquierda. López, ten cuidado. López, apresúrate. López, avanza. López, él sabía que había alguien que le estaba instruyendo. Él no estaba solo, como le decían. Y hermanos, tomando esta analogía de López, nosotros, a diferencia de él, no tenemos una radio, tenemos una comunicación con el Dios del cielo. Y eso no se le va a acabar la batería como posiblemente a un radio si se le acaba. No va a perder la conexión por interferencia, sino que tenemos una comunión con Dios permanente por la unción que nos ha dado. Pero ¿qué es la unción? En primer lugar, la unción no es un escalofrío emocional que mucha gente siente. La unción no es un trance místico ni hablar lenguas que ni el que las habla las sabe interpretar. Hermanos, la unción es el Espíritu Santo mismo habitando en usted. Es el maestro que el creyente tiene en su ser desde el mismo día que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y algo más, es el sello que Dios mismo colocó en su mente y corazón, y el que le da la capacidad sobrenatural de reconocer la voz de su pastor. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se va, le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Y dice el versículo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 14, lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y es allí donde el mismo apóstol Juan, quien escribe las palabras de Jesús, dice: permanece en vosotros. La unción que permanece en vosotros. Y como ya le dije hace un rato, esa unción es el Espíritu Santo. Así que cuando alguien le diga: reciba la unción, y la gente empieza a temblar, eso es mentira. Eso no es la unción. Cuando alguien diga en una plataforma, usted escuche o vea, cierren sus ojos porque Dios va a derramar su unción y hablará nuevas, tenga cuidado. Y eso es lo que los falsos maestros hoy hacen, y eso es lo que el apóstol Juan, guiado por esa unción del Santo, que es el Espíritu Santo, nos está advirtiendo hoy a nosotros: tengan cuidado. Parece verdad, pero no es la verdad. Y es por ello que el Espíritu Santo habita en nosotros, para traer a la luz la verdad que es verdad. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede hacernos sensibles a la voz de nuestro pastor, de nuestro buen pastor. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede un cristiano auténtico resistir los ataques de los falsos apóstoles elocuentes hoy día? La respuesta no es un doctorado en teología. La respuesta no es un magíster en religiosidad. La respuesta es ir al suministro divino, que no es otro que el Espíritu Santo. Así que cuando usted escuche los altavoces del enemigo que hoy gritan desde las redes sociales y desde muchos púlpitos lo siguiente: Dios te quiere rico, no santo. Cuando usted escuche ese susurro, no hace falta que te arrepientas, solo declara tu milagro. O cuando escuche: si sufres hoy es porque no tienes fe. Hermanos, si usted es de Dios, allí la unción del Santo se le va a levantar una bandera. Esa no es la voz de tu pastor.
huye. Huye, pueblo mío. Eso no es verdad. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo jamás será engañado. Porque el que está en nosotros, o el que está en nosotros, Él nos guiará a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, su palabra es la verdad. Así que toda enseñanza, todo mensaje que no tome en cuenta a Cristo y su palabra, rechácelo, deséchelo. Es falso. Así la persona hable muy bonito. Así que, hermanos, nosotros no resistimos por nuestras fuerzas agotadas. Nosotros resistimos porque tenemos una provisión inagotable dada nada más y nada menos que por el Todopoderoso. Así que si usted hoy ha permanecido, es porque la unción del Santo está en usted. Si usted hoy está aquí y está perseverando, es porque la unción del Santo está en usted. ¡Qué bendición tenemos, hermano! Yo no sé si usted haya gozo en eso. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero, hermanos, la resistencia no culmina, que este sería nuestro último punto, en un encuentro sin vergüenza. Muchas personas dicen, pero ya estoy agotado. Ya no puedo más. Y recientemente veía una materia en el seminario y nos pusieron a leer una historia real, de la vida real, y era de una nadadora, no recuerdo actualmente el país de donde era, donde ella se había propuesto pasar un océano en 2 días nadando sin parar. Y esta joven empezó a nadar y a nadar, pero en un momento llegó y empezó a nublarse el tiempo y ya no se veía dónde iba a llegar y la meta estaba cada vez más lejos y los que estaban en el bote le decían, no te rindas, continúa. No, pero es que ya no aguanto más, ya no veo la salida, ya no veo la meta. Y su mamá le gritaba, por favor, resiste, falta poco, falta poco. Y esta muchacha dijo, no quiero seguir, y se montó en el barco. Le faltaba como 2,5 metros para llegar. Y cuando se enteró de lo poco que le faltaba, llegó a casa destrozada y avergonzada. Pero, hermanos, la resistencia culmina en un encuentro sin vergüenza. Y es por eso que el apóstol Juan, en el versículo 28 de su capítulo número 2 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y, hermanos, imagine el día en que la guerra terminó y el soldado López regresó a casa. Imaginen ese día por un momento. Hermanos, el ruido de los cañones ya no se escuchan. Los helicópteros sobrevolar sobre su cabeza tampoco. Se escucha una paz. Pero más allá de esa paz y más allá de haber sobrevivido, hay algo especial. ¿Se acuerdan de la imagen? Ya no solo es una imagen. Ahora él está cara a cara, nada más y nada menos que con su familia. Él pudo llegar a casa no como un desertor, no avergonzado y con la cara baja, sino que él pudo llegar con el uniforme destrozado, las botas destrozadas, el casco destrozado, lleno de lodo, pero con la esperanza cumplida de abrazar a su familia. El que resiste no será avergonzado. Y, hermanos, esto tiene que ver con el fin de todo ser humano. Al final de nuestros días, al final de nuestra vida misma, nuestro final va a ser un parecido al de la guerra. Algunos llegarán con la frente en alto por haber resistido, o otros llegarán con la cara baja por haber desertado. ¿De qué grupo estaremos ese día? Y vean que Juan dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Y, hermanos, el apóstol Juan nos dice hoy que ese momento va a llegar. Va a llegar el día que nuestro Señor Jesucristo venga.
¿Usted cree eso? Amén. Pero ¿cómo seremos hallados? Y seremos hallados de dos maneras. De los que se alejaron avergonzados. ¿Y quiénes son estos? Bueno, los que se ven avergonzados serán alejados avergonzados. Son aquellos quienes ante su manifestación querrá que las piedras los cubra. Yo no sé si usted ha hecho algo y usted dice, trágame tierra, no quiere que nadie lo vea. Algo así. Aquellos que soltaron el fusil. Aquellos que venían a la iglesia, pero no eran de la iglesia. Aquellos que decían ser cristianos, pero no vivían como cristianos. Aquellos que mercadeaban la fe diciendo que su vida depende de la vida terrenal de lujo que lleva en este lugar. Aquellas personas, hermanos, serán avergonzadas y saldrán y se alejarán avergonzadas porque se cumplirá lo que Mateo capítulo 7, versículo 23 dice. Y esto debe ser para nosotros algo que escuchemos no con terror, sino con temor. Jesús dijo allí, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo, el que niegue al Hijo delante de los hombres, Dios le negará delante del Padre. Hermanos, si nuestra vida no tiene coherencia con Cristo hoy, le estamos negando. Y yo no estoy diciendo de que usted es de este grupo, pero es tiempo de examinar nuestras vidas a la luz de esta verdad. Hermanos, para este grupo, la venida de Cristo no será algo de gozo, un tiempo de alegría y regocijo, sino un tiempo aterrador y doloroso. Y hermanos, a escuchar esa voz, apartaos de mí, hacedores de maldad, este grupo de personas se irán avergonzados porque nunca echaron raíces en la verdad del evangelio. Y quizás algunos con más audacia y con más alevosía dirán, pero Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Y la respuesta seguirá siendo la misma. Nunca os conocí. Hacedores de maldad. Pero hermano, por otro lado, estará la iglesia del Señor. Aquellos que escucharán la voz de su rey diciéndole, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, entre en el gozo de tu Señor. Para la iglesia, hermanos, escuchará o llegará ese momento donde Apocalipsis capítulo 21, 4 no solamente estará aquí en tinta y papel, sino que se cumplirá lo que el Señor dijo cuando dice su palabra. Dios mismo enjugará cada lágrima que ustedes derramaron en la trinchera. Yo agregaría eso. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni engaño, ni pecado, ni lucha, porque todas las cosas ya han pasado. Hermanos, llegará el día donde usted y yo escucharemos la confirmación de nuestro Padre Celestial decir, ninguna condenación hay para aquellos que están o para los que están en Cristo Jesús. Qué día tan glorioso y bendito sea ese día para nosotros. Hermanos, ese día no saldremos avergonzados. Ese día seremos bienvenidos por nuestro Padre. En lo poco fuiste fiel. En lo poco pudiste resistir, pero entra al gozo de tu Señor. Qué bonitas, gloriosas y esperadas palabras, hermanos míos. Por eso, si hay algo con que podemos culminar este mensaje, es decirle, vale la pena. Vale la pena resistir. Y no porque seamos héroes. Vale la pena resistir porque nuestro Rey es invencible. Vale la pena resistir porque Él es fiel. Vale la pena resistir porque su consejo permanece para siempre. Vale la pena resistir porque su gracia es suficiente. Vale la pena resistir porque su amor es inagotable. Vale la pena resistir porque Él perdonó nuestras culpas. Vale la pena resistir porque Él
ya no nos va a ver como aquellos que se alejan avergonzados. Hermano, vale la pena resistir, porque un día le veremos cara a cara y seremos tal como Él es. Vale la pena resistir. Así que, soldado de Cristo, siervo del Señor, amada hermana, amado hermano, no sueltes el fusil de la verdad. No sueltes el evangelio por nada ni nadie. Resiste. Resiste. Levanta tu mirada. Pero es que son muchas las guerras, son muchos los ruidos, sí. Pero pon tu mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En un día, hermanos míos, el lodo que hoy te agobia será cambiado por las calles de oro. Las lágrimas que hoy tus ojos brotan serán cambiadas por la presencia o por el gozo inefable de estar en la presencia de Dios. Así que vale la pena resistir. Tu rey viene, tu hogar te espera, tu recompensa es eterna. Resiste. Y para ti, amigos o amigos que hoy nos visitan, amigos que estás aquí, amigos que has tenido tiempo visitándonos pero todavía no tienes un encuentro con nuestro amado Salvador, el fin se acerca y la muerte nos acecha todos los días. Por eso te ruego con toda mi alma que no dejes la eternidad al azar. Ven hoy a Cristo y cambia el juicio que mereces por el abrazo que no mereces. Cambia ese apartado de mí por un bienvenido a casa. Pero ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa que le has fallado y estoy seguro que Él te dará salvación, porque dice su palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el que cree en Cristo, ese será salvo, porque en ningún otro hay salvación. Puesto de pie, amada iglesia, vamos a orar.